Bienvenidos a mi canal de Enigma Anónimo. En este nuevo videoprograma les traigo un tema de la nueva portada de la revista The Economist que se publicó recientemente. En esta portada nos anuncia de que se avecina la caída de los mercados financieros. Dicha portada se titula "Cuando termina el viaje, ¿qué pasaría si los mercados colapsaran?". Entonces, esta portada nos muestra claramente de que se avecina un colapso financiero, mostrándonos a una montaña rusa donde nos muestra en dónde estamos en estos momentos, o más bien dicho, dónde se encuentra en estos momentos la economía mundial, en la que la economía mundial ha subido hasta el punto más alto de la montaña, pero hasta ahí terminaría ese viaje, ya que está muy cerca de entrar en una caída, y va a ser una caída bastante fuerte. En la montaña rusa se muestra una bajada bastante inclinada, por lo que esta portada anuncia de forma subliminal de que se avecina una caída en los mercados financieros bastante fuerte. De hecho, en la descripción de esta portada nos dice: el sistema financiero está mejor forma que en 2008, pero no te equivoques, se enfrenta a una prueba severa. Esa descripción lo dice todo, palabras más, palabras menos. Diría que la próxima caída de los mercados financieros será mucho peor que la crisis de 2008. Si vemos la imagen de la portada, en la montaña rusa hay dos subidas. Supongo que la subida más pequeña fue la crisis de 2008, y la más grande en la que el mundo está en estos momentos será la crisis de este año 2022. Un colapso financiero a gran escala. Leyendo más a fondo el artículo de esta portada nos dice: ¿qué pasaría si los mercados financieros colapsaran? Busque una guía de historia, pero sepa que la próxima vez será diferente. Charles Kindleberg, en su estudio sobre las crisis financieras. Pero mientras que la historia es particular, la economía es general. Implica buscar patrones que indiquen si un ciclo está cambiando. Hoy, el sistema financiero de Estados Unidos no se parece en nada de lo que era antes de la crisis de 2001 y de 2008, pero últimamente ha habido algunos signos familiares de espuma y miedo en Wall Street, días de negociación salvajes sin noticias reales, cambios repentinos de precios y una sensación de malestar entre muchos inversores que han tomado una sobredosis de tecno-optimismo. Habiéndose disparado en 2021, las acciones de Wall Street tuvieron su peor enero de 2009, cayeron un 5,3%. Los precios de los activos favorecidos por los inversores minoristas, como las acciones tecnológicas, las criptomonedas y las acciones de los fabricantes de automóviles eléctricos, se han desplomado. El estado de ánimo que alguna vez fue vertiginoso en Wall Street Bets, un foro para comerciantes digitales diarios, ahora es triste. Es tentador pensar que la venta masiva de enero fue exactamente de lo que se necesitaba, purgando el mercado de valores de sus excesos especulativos. Pero el nuevo sistema financiero de Estados Unidos todavía está cargado de riesgos. Los precios de los activos son altos. La última vez que las acciones fueron tan caras en relación con las ganancias a largo plazo fue antes de la caída de 1929 y 2001. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues simplemente es que podría ocurrir una nueva Gran Depresión. Recordemos la Gran Depresión de 1929. Y lo más curioso es que se ha cumplido 92 años de la Gran Depresión. 9 más 2 igual a 11, por lo que el número 11 es un número bastante cabalístico. Y el 2022, que termina en número 22, también es número maestro y cabalístico, por lo que este año también encaja para que suceda una crisis económica mundial. Continuando con el artículo, y el rendimiento adicional por poseer bonos de riesgo está cerca de su nivel más bajo en un cuarto de siglo. Muchas carteras se han cargado con activos a larga duración que generan ganancias solo en un futuro lejano, y los bancos centrales están elevando las tasas de interés para controlar la inflación.
Se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos haga aumentos en 5 cuartos de punto en un año. En esta última parte que dice el artículo se refiere a la portada anterior que se publicó creo que la semana antepasada. Esta portada que se titula ¿Cuánto subirán las tasas de interés? Y obviamente esta portada lo dice todo. No se van a subir las tasas de interés, se van a disparar las tasas de interés. Supongo que esta portada hace alusión a la Reserva Federal que próximamente subirán las tasas de interés para controlar la inflación que está afectando a la economía de Estados Unidos. Sin embargo, estas subidas de las tasas de interés podría traer repercusiones a las economías emergentes. De hecho, en el artículo de esta portada dice lo siguiente: es posible que las tasas de interés deban aumentar considerablemente para combatir la inflación, pero es poco probable que la era de las tasas bajas lleguen a un final permanente. Es decir, que la era o la época de subidas de la tasa de interés solo durará una temporada, pero no se sabe cuándo. Y bueno, continuando con el artículo, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, una vez comparó la fijación de tasas de interés con la navegación celestial. Hoy, a medida que la inflación se dispara, existe una sensación creciente de que la Fed ha perdido el rumbo. Parece como si estuviera a punto de hacer un cambio abrupto de rumbo al endurecer la política monetaria con fuerza y rapidez. Esa perspectiva ha golpeado los mercados bursátiles y ha llevado a muchas empresas y propietarios a preguntarse si la era de las tasas bajas podría haber terminado para siempre. Lo que dice este artículo es bastante inquietante. De hecho, las subidas de las tasas de interés en Estados Unidos podría afectar a las economías bursátiles y a los mercados financieros, lo que esto va a generar mucho temor y volatilidad. Entonces, esto podría ser una causa de la próxima caída de los mercados financieros, como muestra en esta portada de la montaña rusa. ¿Tendrá que ver con la subida abrupta de las tasas de interés en los Estados Unidos? Yo, en mi opinión, creo que sí. De hecho, los inversionistas están apostando a que la Fed comenzará a aumentar las tasas de interés en referencia de los fondos federales en el próximo mes de marzo, 2 años después de reducirla casi a cero al inicio de la pandemia en marzo de 2020. Así que se cree o se espera que el próximo mes de marzo la Fed comience a subir las tasas de interés abruptamente, donde muchos inversionistas ya se están preparando. Incluso se espera una gran volatilidad en los mercados financieros el próximo mes de marzo por el nerviosismo a que la Fed suba las tasas de interés. Por otra parte, el FMI o el Fondo Monetario Internacional alerta que dichos incrementos causaría turbulencias económicas. De hecho, aseguró que las economías emergentes deben de prepararse para las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos y posibles brotes de turbulencia económica. Sin embargo, las medidas de la Reserva Federal más rápidas de lo previsto podrían agitar los mercados financieros y provocar salidas de capital y depreciación de las divisas en el extranjero, según publicó el organismo en un blog oficial. Así que la próxima crisis ya está por venir, por lo que ya estamos avisados. La próxima crisis económica mundial va a afectar a todo el mundo, que incluso nos llevará a una próxima recesión o incluso a la próxima Gran Depresión, a la Gran Depresión del siglo XXI. De hecho, las economías emergentes están enfrentando inflaciones elevadas y una deuda pública sustancialmente más alta. Así que el mundo está endeudado, los países están endeudados, deudas públicas, inflaciones. En cada país se está hablando de este tema. Solo hay que esperar el estallido, el colapso cuando llegue
y cuando llegue nos afectará al mundo entero. Una crisis económica peor que la del 2008 está a punto de suceder. Mientras que la población en general piensa que ha vuelto todo a la normalidad, están pensando que el plan del gran reinicio está fracasando, ya que muchos países como en Europa han levantado todas las restricciones, dando la sensación como si la pandemia ha terminado. Pero les recuerdo que esto se trata de una ilusión. El mundo aún no ha vuelto a la normalidad. De hecho, el mundo nunca volverá a la normalidad. De hecho, el mundo está dirigido a una nueva normalidad. Y en estos momentos el mundo se encuentra en una etapa de reinicio. Y se los vuelvo a repetir, el plan del gran reinicio está sucediendo en cámara lenta, que inició el año pasado 2021, hasta completarlo hasta el año 2030. El proceso del gran reinicio está entre 2021 y 2030, sin saber qué nos deparará en los próximos años. Se vienen años inciertos, años impredecibles. No se sabe si en este año 2022 suceda el colapso financiero mundial o en el próximo año. Todo es impredecible. No se sabe si en este año o en el próximo aparezca una nueva variante, un nuevo virus, donde haga volver al mundo a las restricciones, las cuarentenas, todo se repita de nuevo. ¿Es que ni siquiera la pandemia se ha terminado y la gente ya está cantando victoria? Solo porque se formaron grupos antivacunas que más bien parecen sectas que protestan para no vacunarse. Y bien, en este tema me parece respetable, cada quien decide si quiere vacunarse o no, pero el caso es que no es suficiente para detener al plan del gran reinicio. De hecho, la élite que lo controla y lo planea tiene muchas cartas para jugar, y la pandemia solo es una carta. La otra carta que quiere apostar la élite es la guerra, y como estamos viendo en estos momentos, hay unas tensiones entre Rusia y Ucrania que posiblemente puede terminar en un conflicto bélico, ya que Rusia tiene planeado una invasión. Se cree que Putin tiene planeado una invasión a gran escala, donde se cree también que tiene planeado dicha invasión después de que se terminen los Juegos Olímpicos de invierno, es decir, a finales de febrero o principios de marzo. De hecho, The Economist ya le publicó una portada acerca de las tensiones entre Rusia y Ucrania con el juego mortal de la ruleta rusa, en la que advierte de que si estalla una guerra en Ucrania traería consecuencias globales. Es curioso que en esta portada se hace mucha referencia con el tema de Rusia, como el juego de la ruleta rusa, y esta última portada se muestra a la montaña rusa. ¿Será acaso que Rusia puede ser el detonante de toda esta crisis que va a suceder, en la que la invasión a Ucrania será ese detonante? Para mí es posible, ya que en todos los conflictos bélicos ha causado turbulencias económicas, pero en este caso el conflicto va a ocurrir en Europa, donde podría traer repercusiones a la economía del euro. De hecho, Rusia ya se está preparando para las sanciones económicas si invade Ucrania. Entonces, si se está preparando para dichas sanciones, quiere decir que ya tiene decidido invadir Ucrania. Así que un conflicto bélico que estalle en la región traería consecuencias globales e incluso económicas que nos recuerda a la década de 1929. Y como recordarán, después de la Gran Depresión viene la guerra. Tanto las guerras como las crisis económicas vienen acompañadas, y parece ser que este ciclo se está repitiendo. De hecho, muchos economistas están advirtiendo de que en este año 2022 puede ocurrir una nueva recesión impredecible que nadie lo va a esperar. De hecho, en 2008, los economistas se vieron sorprendidos por la gran recesión que siguió a la quiebra del Lehman Brothers, y la razón principal es porque habían ignorado la vulnerabilidad que estaban los mercados financieros ante el posible estallido de la burbuja del mercado inmobiliario en Estados Unidos, lo cual sucedió. El estallido de la burbuja inmobiliaria estalló, en la que eventualmente dicho estallido provocó una profunda y dolorosa recesión económica. Y ahora, en el día de hoy,
Muchos economistas han aprendido poco de su pronóstico fallido de 2008, en lugar de centrarse qué tan vulnerables están los sistemas financieros económicos de Estados Unidos y cómo están los sistemas financieros en el mundo ante el posible estallido de la burbuja global de precios de activos y del mercado crediticio. Muchos economistas se preocupan por el riesgo de un regreso a los problemas de inflación como de la década de 1970, donde muchos economistas se están preparando para otro gran fracaso de pronóstico cuando finalmente llegue el inevitable estallido de la burbuja actual y ponga patas arriba toda la recuperación económica que se tenía. Una de las razones es la complacencia actual de los economistas, y es que las burbujas actuales de los mercados crediticios y de activos son mucho más generalizadas que en 2008, y la otra es que los niveles actuales de deuda de Estados Unidos y del mundo es relación con el Producto Interno Bruto, que son mucho más altos de lo que era entonces. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, los niveles de deuda del PIB mundial aumentaron durante la pandemia en 35 puntos a un máximo histórico de 350%. En el periodo previo a la recesión económica de 2008, las burbujas se limitaron en gran medida a los mercados inmobiliarios y crediticio en Estados Unidos. Pero hoy en día, las burbujas se encuentran prácticamente en todos los rincones de los mercados crediticios y de activos del mundo, ya que se han prestado grandes cantidades de dinero a prestatarios con dudosa capacidad de pago. Ese dinero se ha prestado a tasas de interés muy bajas que no compensan a los prestamistas por el riesgo de incumplimiento. Y un caso particularmente preocupante es a las economías de mercados emergentes, que ahora representan alrededor de la mitad de la economía mundial. Estas economías ahora se están endeudando más que nunca a tasas de interés relativamente bajas, ya que los inversionistas globales se están esforzando para obtener rendimiento. Este ha sido el caso a pesar de que la pandemia ha trastornado sus economías y que en muchos casos ha puesto su deuda pública en un camino insostenible. Durante el año pasado 2021, una época de recuperación económica, dos factores mantuvieron la buena oferta de los mercados mundiales de activos y de créditos. La primera es la gran cantidad de dinero que imprimen los principales bancos centrales del mundo, y la segunda es la fuerza de la recuperación económica mundial desde su mínimo desde marzo de 2020, causado por la pandemia. Esto hace que la complacencia generalizada de hoy sobre el riesgo de recesión económica en 2022 sea aún más sorprendente si se tiene en cuenta que parece que estamos en la cúspide de una reversión de esos dos factores de apoyo, es decir, que la recuperación económica que se ha tenido hasta ahora podría volver a decaer. Además, con la inflación ahora a una tasa por encima de sus objetivos de inflación, es solo cuestión de tiempo antes de que los principales bancos centrales del mundo cierren los grifos de la política monetaria que han estado alimentando la burbuja del todo. Como lo muestra en esta portada de The Economist, el camino de la recuperación económica ha terminado, ha llegado a su fin, donde terminará de nuevo en caída. Además, en la última reunión de la Reserva Federal, anunció una aceleración de reducción gradual de su programa de compra de bonos, con miras a finalizar dicho programa en el próximo mes de marzo. Esto podría atraer al camino para un ciclo de aumentos de tasas de interés más agresivo de lo que el mercado espera actualmente, especialmente si la última variante Omicron prolonga las interrupciones de la cadena de suministros global y provoque otro aumento de la inflación. Otro factor que podría desencadenar el estallido de la burbuja global del todo podría ser una desaceleración significativa de la economía global. En ese contexto, los mercados parecen demasiado complacientes con los riesgos para la recuperación económica mundial derivados por el aumento de la variante Omicron y de una posible desaceleración brusca de la economía china como resultado de los graves problemas en el sector inmobiliario.
Y bueno, para finalizar este videoprograma, esta última portada publicado por The Economist ya nos anuncia de que ha llegado el fin de la recuperación económica, donde ahora se avecina tiempos críticos. Se espera un colapso económico o un colapso en los mercados financieros debido a la subida de las tasas de interés, el endeudamiento de las economías emergentes y la complacencia que se encuentra la economía mundial actual. Todos esos son factores que hay que prestarle mucha atención, incluso son factores detonantes que podría llevar al mundo a una nueva recesión. Para finalizar, el mundo está experimentando una leve normalidad, pero esto podría durar poco, ya que otra tormenta se avecina en el horizonte. Y bueno, hasta aquí finalizó este videoprograma. Si les gustó, dejen sus comentarios. Nos vemos en un próximo video.